En cada sombra hay una historia no contada. En cada susurro, una advertencia ignorada. Hoy descubrirás 10 realidades donde la pesadilla no duerme. Observa, espera y te invita a entrar. ¿Tienes el valor de continuar? La cosa más peligrosa que he sostenido en mis manos no era un arma, ni un veneno, sino un libro. Llegó a mi vida envuelto en el moho y el misterio de una subasta de antigüedades, un evento sombrío al que asistía no por hobby, sino por una necesidad enfermiza de llenar el vacío de mis veladas. La pieza era el último lote del legado de una tal Catalina la Sombra, una mujer del siglo XVII acusada de brujería y de actos tan horrendos que la historia local prefirió olvidarlos. El grimorio era pequeño, encuadernado en un material que el subastador, con una sonrisa nerviosa, describió como cuero de origen indeterminado. Mis dedos, entrenados para descifrar el lenguaje secreto de los libros viejos, reconocieron de inmediato la textura áspera y porosa. Era piel humana. Pagué una suma irrisoria por él. Nadie más quería esa cosa. Lo llevé a casa, a mi pequeña casa alquilada detrás de la biblioteca municipal, donde las pilas de libros formaban cañones oscuros y el polvo bailaba en rayos de luz pálida. Coloqué el grimorio en mi escritorio, bajo la luz tenue de una lámpara de mesilla. La portada no tenía título, solo espirales y símbolos grabados que parecían moverse cuando se observaban por el rabillo del ojo. Esa primera noche, hojeé sus páginas llenas de una caligrafía apretada y manchas de un tono herrumbroso. La lengua era un arcaico casi ilegible, una mezcla de latín y algo más antiguo, algo que susurraba directamente a la parte reptiliana de mi cerebro. Y entonces llegué al final. La última página estaba en blanco. Un vacío perfecto, inmaculado, que me pareció un anticlímax. Cerré el libro, sintiendo una leve decepción, y me fui a dormir. El reloj de la iglesia repicó la medianoche. Un sonido que normalmente atravesaba dormido. Esa noche me despertó, cortando el silencio como un cuchillo. Un dolor de cabeza palpitante, una migraña súbita y brutal, estalló detrás de mis ojos. Gateé hasta la cocina para buscar agua, y fue entonces cuando lo vi. Una luz tenue, un resplandor verdoso y enfermizo, emanaba desde debajo de la puerta de mi estudio. Empujé la puerta, con el corazón latiendo como un pájaro enjaulado. El grimorio estaba abierto sobre el escritorio, abierto en la última página. Y en ese espacio blanco, una única línea de texto había aparecido, escrita en una tinta del color de la sangre seca. La línea describía, con una frialdad clínica y repulsiva, la muerte del viejo Ramón, el panadero. Detallaba cómo el fuego de su horno, inexplicablemente, se elevaría y lo envolvería a la mañana siguiente, a las 7:32, mientras sacaba la primera hornada de pan. Describía el olor de su piel quemada, el sonido de sus gritos ahogados por el rugido de las llamas, la forma precisa en que sus dedos se contraerían en garras carbonizadas. Cerré el libro, con náuseas, atribuyéndolo a un sueño febril, una pesadilla inducida por la rareza del volumen. A la mañana siguiente, las campanas de la iglesia no repicaron para las 8 en punto. Repicaron una alarma de incendio. Corrí a la calle principal, con el estómago hecho un nudo de hielo. La panadería de Ramón estaba envuelta en humo negro. Los bomberos sacaban algo de la estructura calcinada, algo que ya no se parecía a un hombre. El reloj en la torre de la iglesia marcaba las 7:32. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, un frío que no tenía relación con el humo o la mañana gris. No estaba teniendo visiones. Estaba leyendo una sentencia de muerte. La segunda noche fue peor. El dolor de cabeza volvió, más fuerte, acompañado por una sensación de ardor en mis propios pulmones. La nueva línea en el grimorio describía la muerte de la joven Carmen, la florista, que se ahogaría en la bañera tras resbalar y golpear la cabeza en el grifo. Sentí el agua, fría e invasiva, llenando mi boca y fosas nasales. Sentí el pánico, la desesperación ciega, la oscuridad acercándose.
Era como si estuviera conectado a ella, un espectador atrapado en una sala de proyección hecha de carne y hueso, forzado a sentir cada segundo de la agonía que el libro dictaba. A la mañana siguiente, encontraron a Carmen. No fui hasta allí. No necesitaba hacerlo. La visión de su casa, el coche de la policía estacionado afuera, la agitación mórbida de los vecinos, fue confirmación suficiente. La paranoia comenzó a echar raíces en mí. Cada persona que veía en la calle, cada rostro conocido, era un potencial candidato para la próxima página. Me convertí en un prisionero en mi propia casa, cerrando puertas y ventanas, mirando el reloj con un terror creciente mientras se acercaba la medianoche. Intenté destruir el maldito libro. Lo empujé hacia la chimenea, pero las llamas se negaron a tocarlo, marchitándose como si soplara un viento invisible. Intenté arrancar sus páginas, pero la piel era increíblemente resistente, y mis manos resbalaban como si estuvieran untadas de aceite. Intenté arrojarlo al río, pero reapareció sobre mi escritorio a la mañana siguiente, seco e intacto. El grimorio había elegido a su anfitrión, y yo era él. Las semanas se transformaron en una pesadilla monótona. Cada noche, después de la medianoche, una nueva línea. Cada mañana, una nueva muerte. El periódico local hablaba de una ola de tragedias inexplicables, una maldición sobre nuestro pequeño pueblo. Yo era el único que conocía el origen de la maldición. Yo era el heraldo, el mensajero impotente de una bruja muerta hace siglos. Mi salud se debilitaba. Los dolores fantasma, las visiones, la culpa, todo eso me consumía. Veía los rostros de las víctimas en mis sueños, sus ojos vacíos acusándome. Fue en ese pozo de desesperación que comencé a investigar. Pasé días en la biblioteca, escarbando en registros antiguos, diarios de la caza de brujas. Aprendí sobre Catalina la Sombra. No era solo una bruja, era una narradora, una tejedora de destinos. Decían que podía escribir la realidad, que sus palabras no describían el mundo, sino que lo creaban. El grimorio de susurros era su obra maestra, un dispositivo para extender su voluntad más allá de la tumba. La bruja no estaba muerta, su conciencia, su esencia perversa, estaba atrapada en esas páginas de piel, dictando una narrativa de horror para la eternidad. Y entonces, una noche, mientras la nueva línea se formaba ante mis ojos, describiendo la muerte del hijo del herrero, sentí algo diferente. No era solo el dolor de la víctima. Era otra presencia. Una conciencia antigua y hambrienta observando desde detrás de mis ojos, saboreando mi terror. Era Catalina. Estaba allí, dentro del libro y dentro de mí. La conexión no era solo psíquica, era simbiótica. Yo era su lector, su receptor, y ella se alimentaba de mi angustia. Ahora, tú debes estarte preguntando por qué no huí, por qué no avisé a alguien. Créeme, lo pensé. Pero, ¿qué diría? Que un libro de piel humana está escribiendo la muerte de las personas. Se reirían de mí, o, peor, me encerrarían. ¿Y a dónde huiría? El grimorio me seguiría. Es parte de mí ahora, como una enfermedad en remisión que siempre retorna. Tu propia seguridad, ahí donde estás, leyendo esta confesión, es una ilusión. Porque la maldición no conoce fronteras, y un libro puede tener muchas copias, muchos lectores. El clímax llegó anoche. La última víctima descrita por el libro fue la señora Gómez, la dulce casera que siempre me traía galletas de jengibre. La visión de su muerte, un accidente doméstico banal y grotesco, fue la gota que colmó el vaso. Cuando la línea terminó de formarse, algo cambió. El libro entero brilló con una luz pútrida, y las páginas anteriores comenzaron a voltearse solas, rápidamente, hasta llegar a la última página. Y por primera vez, lo vi. El texto que describía la muerte de la señora Gómez no estaba solo. Debajo de él, el espacio en blanco que quedaba en la página comenzó a disminuir. Nuevas palabras se estaban formando, más lentamente, letra por letra,
como si la propia autora estuviera saboreando cada momento. Era el comienzo de la última oración. La oración final. El sacrificio que Catalina exigía para concluir su obra. Ella no solo quería espectadores. Quería un protagonista. Su protagonista. El nombre que completaría el grimorio, que sellaría su poder y, sospecho, liberaría su alma de esa prisión de papel y carne. Las primeras letras que se formaron fueron las de mi nombre. Ya no miro el reloj. Sé que la medianoche se acerca. El libro está ante mí, pulsando con una energía maligna. Siento la presencia de Catalina en la habitación, un peso frío en el aire, un olor a flores mustias y tierra de cementerio. Ella está aquí, y tiene hambre. La última página está casi completa. Solo quedan unas pocas letras. Podría cerrar el libro, apagar las luces, intentar dormir. Pero sabemos que eso no serviría de nada. La historia necesita un final. Y el lector, una vez que comienza un viaje, debe verlo hasta el amargo final. Mi mano tiembla al sostener la pluma. No para escribir, sino para raspar, para arañar, para luchar contra la narrativa. Porque si hay una verdad que aprendí de Stephen King, es que a veces los monstruos pueden ser derrotados, pero el precio es terrible. Y mi nombre, supongo, será el precio. A menos que pueda escribir un final diferente. A menos que pueda convertirme en el autor de mi propia maldición. La última palabra se está formando ahora. Y yo, tu humilde y aterrorizado narrador, no tengo a dónde más correr. Siempre supe que había algo profundamente equivocado con la cosecha de otoño en Aldea Sombría. No era el tipo de cosecha que se celebra con cantos y mesas abundantes, sino algo que susurraban en voces bajas, con miradas que se deslizaban hacia el suelo. Llegué aquí hace 5 años, traído por un trabajo que prometía paz, pero encontré un silencio preñado de secretos. La aldea estaba aislada, rodeada de bosques densos y montañas infranqueables, y el aire siempre llevaba el olor de tierra mojada y algo más, un olor metálico y dulce que recordaba a óxido y carne podrida. Las 3 brujas ancianas eran el cimiento de todo. Vivían en una casa antigua al borde del cementerio, una estructura de madera que parecía respirar con el bosque. Todos en la aldea las trataban con una reverencia mezclada con miedo. Ellas aseguraban que las cosechas fueran abundantes, que el invierno no fuera tan cruel, que las enfermedades pasaran de largo. A cambio, cada generación realizaban la cosecha de otoño. Yo veía a los aldeanos recogerse más temprano en esa época, cerrar sus puertas con cerrojos pesados y mirar por las ventanas con ojos desorbitados por el pavor. En mi primer año, ignoré las advertencias. Pensé que eran supersticiones de gente simple. Pero entonces, en una noche de luna llena, oí pasos arrastrados en el patio trasero. Cuando me acerqué a la ventana, vi criaturas moviéndose en la oscuridad. Eran figuras humanoides, hechas de ramas retorcidas, tierra negra y fragmentos blancos que brillaban bajo la luz de la luna. Huesos. Se movían con un chasquido seco, y sus formas parecían improvisadas, como si hubieran sido ensambladas apresuradamente. A la mañana siguiente, el herrero desapareció. Dijeron que intentó huir de la aldea. Encontraron solo su camisa ensangrentada en la valla del cementerio. Acepté la verdad entonces, la dura realidad que todos aquí conocen pero nadie discute. La cosecha de otoño no es sobre plantas, es sobre personas. Las brujas plantan fragmentos de sus propios huesos en el suelo del cementerio, y de esas tumbas nacen estas criaturas, estas segadoras de huesos y carne. Salen por la noche para cosechar partes de los aldeanos, llevándolas de vuelta para que las brujas se regeneren. Es un pacto siniestro, un mal necesario para la prosperidad de la aldea. Quien se rebela o intenta huir se convierte en el próximo fertilizante, su carne abonando la tierra para las futuras cosechas. Yo nunca acepté eso. Crecí en una ciudad grande, donde la lógica y la razón gobernaban. Aquí,
La oscuridad era tangible, y la duplicidad de los aldeanos me repugnaba. Sonreían para mí durante el día, pero por la noche cerraban sus puertas y me observaban con desconfianza. Sabían que yo era diferente, que no pertenecía a su culto silencioso. Y entonces comencé a investigar. Pasé noches en el archivo del ayuntamiento, escarbando en registros antiguos, y descubrí algo que me heló la sangre. Mi abuela, una mujer que apenas conocía, era de Aldea Sombría. Ella huyó antes de la última cosecha, y su linaje estaba marcado. Yo era el eslabón perdido, la próxima semilla que se plantaría. Las brujas lo sabían. Sentía sus ojos sobre mí, viejos y profundos como pozos sin fondo. Me observaban durante las reuniones del pueblo, sus labios delgados curvándose en algo que no era una sonrisa. Los aldeanos también lo sabían. Algunos me miraban con lástima, otros con anticipación mórbida. Era como si estuviera en una obra de teatro donde todos conocían el final, menos yo. El ritual de la plantación era el evento más extraño. El sábado anterior a la luna llena de otoño, toda la aldea se reunía en el cementerio. Las brujas, envueltas en mantos negros, cavaban 3 pequeñas tumbas con sus propias manos, sus articulaciones huesudas haciendo un sonido seco contra la tierra. Luego, cada una extraía un fragmento de hueso de su cuerpo, usualmente una falange o un trozo de costilla, con un cortador oxidado que parecía causar más placer que dolor. Plantaban los fragmentos en las tumbas, susurrando palabras en una lengua que no era humana. La tierra entonces se removía, como si algo estuviera germinando rápidamente. En la noche de la cosecha, las criaturas emergían. Ramas retorcidas se entrelazaban con huesos blancos, formando extremidades que se arrastraban por la aldea. No corrían, sino que se movían con una determinación lenta e inevitable. Las veía desde mi ventana, sus siluetas contra la niebla nocturna, y sentía un frío recorrer mi espina dorsal. Visitaban las casas de aquellos que estaban en el pacto, colectando solo lo necesario, un dedo aquí, una oreja allá, pero cuando alguien estaba marcado para ser el fertilizante, no quedaba nada. Ahora, yo era el marcado. Y tú, que estás leyendo este relato, puedes pensar que es solo una historia, algo distante y seguro. Pero déjame decirte, la sensación de ser cazado por algo que no está totalmente vivo ni muerto es algo que corroe la cordura. Cada sonido en la noche me hace estremecer, cada sombra en la oscuridad me paraliza. Y peor, comienzo a sentir una conexión con esas criaturas. Sueño con la tierra del cementerio, con el peso de los huesos bajo el suelo, y me despierto con el sabor de polvo de hueso en la boca. Intenté alertar a algunos forasteros que pasaban por la aldea, pero se reían, pensando que estaba loco. La aldea es hábil para ocultar sus secretos. Aquellos que se acercan demasiado a la verdad simplemente desaparecen, volviéndose parte de la leyenda local. Yo sabía que no podía huir, los caminos están vigilados, no por humanos, sino por esas criaturas que parecen sentir el miedo como un faro. Decidí entonces enfrentarme a las brujas. Fui a su casa en un día lluvioso, el cielo gris reflejando mi desesperación. La puerta estaba abierta, y dentro, el aire era pesado con el olor de hierbas secas y decadencia. Estaban sentadas alrededor de una mesa, sus rostros arrugados como manzanas secas, y me recibieron como si me hubieran estado esperando. Dije que sabía de mi linaje, que no permitiría que me usaran como semilla. Se rieron, un sonido seco como hojas siendo pisoteadas. La más vieja dijo que ya estaba plantado, que mi sangre era de ellas, y que la cosecha era inevitable. Esa noche, las criaturas vinieron por mí. No intentaron derribar la puerta, simplemente surgieron del suelo de mi sótano, sus cuerpos de rama y hueso elevándose como árboles malignos. Corrí hacia el bosque, mi corazón latiendo como un tambor enloquecido. Las ramas me arañaban, la tierra parecía tirar de mí hacia abajo. Miré hacia atrás y vi las luces de la aldea, sabiendo que cada ventana escondía un par de ojos que me observaban, que me juzgaban como el precio a pagar por su prosperidad. Ahora,
Estoy aquí, escondido en una cueva húmeda, escribiendo estas palabras con las manos trémulas. Sé que no puedo correr para siempre. Las criaturas están afuera, sus pasos secos resonando entre los árboles. Son pacientes, saben que eventualmente me encontrarán. Y cuando lo hagan, seré llevado al cementerio, mi cuerpo desmembrado para alimentar a las brujas, mis huesos plantados para la próxima cosecha. Esta no es solo mi historia, es una advertencia. Si alguna vez oyes hablar de una aldea aislada donde la cosecha de otoño es un secreto bien guardado, mantente alejado. Porque una vez que entras, nunca más sales. Y aunque ahora estés seguro, leyendo esto, recuerda que el mal tiene muchas formas, y algunas de ellas están más cerca de lo que imaginas. La cosecha de huesos nunca termina, solo espera a la próxima semilla. Y yo soy esa semilla. La primera vez que entré en la tienda de la señora Ágata, supe que había algo más que agujas e hilos. El aire olía a polvo antiguo y a flores mustias, un aroma que se pegaba a la garganta y susurraba secretos en los oídos. Ella era una mujer de edad indeterminada, con cabello plateado recogido en un moño apretado, y sus ojos color avellana parecían ver a través de mí, a través de mi piel, hasta los hilos sueltos de mi propia existencia. Su tienda, escondida en un callejón que el pueblo parecía haber olvidado, era un refugio para los desesperados, aquellos que tenían desgarros en sus vidas que ningún terapeuta o sacerdote podía coser. Yo estaba allí por mi hermano, Leo. Había perdido a su esposa en un accidente de coche, un recuerdo tan doloroso que lo consumía como un cáncer. Alguien me habló de la señora Ágata, dijo que podía remendar cosas que iban más allá de la tela. Con escepticismo y una pizca de esperanza desesperada, concerté una cita. La tienda era pequeña, abarrotada de rollos de tela en colores que no existían en la naturaleza, y una máquina de coser antigua que parecía susurrar en voz baja mientras la aguja subía y bajaba. La señora Ágata me recibió con una sonrisa tranquila, sus manos delgadas acariciando un trozo de seda negra. Le expliqué la situación, y ella asintió, como si ya supiera cada detalle. Dijo que podía coser el recuerdo del accidente, cerrar la herida en la mente de mi hermano. Pero me advirtió, cada costura tiene un precio, y el precio nunca es el que esperas. Yo, en mi ignorancia, acepté. Quería ver a Leo sonreír de nuevo. El proceso fue simple, casi mundano. Ella pidió una fotografía de la pareja, y con una aguja hecha de hueso y un hilo que parecía hecho de sombra, comenzó a coser la imagen, susurrando palabras en una lengua que dolía al oído. Cuando terminó, la fotografía parecía intacta, pero el ambiente en la habitación cambió, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Ese mismo día, Leo me llamó. Su voz era extraña, plana. Dijo que se sentía mejor, que el dolor se había ido. Pero algo estaba mal. No recordaba el accidente, pero tampoco recordaba el amor que sentía por su esposa. Su alegría había desaparecido, reemplazada por un vacío aterrador. Era una cáscara, un retrato incompleto. Fue entonces cuando comprendí el verdadero horror de la tienda. La señora Ágata no arreglaba cosas, las remodelaba, robando pedazos de la realidad para hacer sus remiendos. Y guardaba esos pedazos en una habitación en la trastienda, un lugar que nunca debería haber visto. Una vez, llegando temprano, con la puerta entreabierta, vi sombras moviéndose dentro, fragmentos de voces y risas resonando, trozos de tiempo atrapados en un telar cósmico. Era la colección de retales, donde todo lo que ella removía era almacenado, susurrando y retorciéndose en agonía eterna. Otros clientes llegaron, cada uno con sus propias desgracias. Un hombre que quería suturar una mentira sobre una aventura, solo para descubrir que toda su vida se derrumbó en una cascada de paradojas. Su esposa lo dejó, sus hijos dejaron de reconocerlo, como si la mentira se hubiera propagado como un virus. Una mujer que pidió cerrar un agujero en el tiempo, un momento de vergüenza que la atormentaba, y terminó atrapada en un bucle,
reviviendo momentos aleatorios de su vida sin control, perdiendo la noción de lo que era real y lo que era memoria. Cada caso era un testimonio del poder perverso de la señora Agatha. Ella no era maliciosa, solo indiferente, como una fuerza de la naturaleza que opera bajo reglas que nadie comprende. Su bondad era una fachada para una operación cósmica que dejaba cicatrices en el tejido de la existencia. Y entonces, hubo un cliente que no aceptó el precio. Su nombre era Samuel. Él había pedido remendar el recuerdo de una traición, algo que había cometido y que lo atormentaba. La señora Agatha cosió la mentira de que siempre había sido fiel, pero el precio fue la pérdida de toda pasión en su vida. Su esposa se quedó con él, pero su matrimonio se convirtió en una prisión de emociones embotadas. Samuel, consumido por la ira y el arrepentimiento, decidió que si no podía recuperar su vida, destruiría la fuente de su ruina. Fue en este punto que me involucré más profundamente. Samuel me buscó, sabiendo que yo conocía la tienda. Sus ojos ardían con una locura que daba miedo. Me contó sobre su plan, sobre cómo rompería el telar cósmico, el corazón de la operación de la señora Agatha. Intenté disuadirlo, le recordé las consecuencias, pero no escuchó. Estaba decidido a deshacer todas las costuras, liberar todos los retales. Ahora, tú que lees esto, podrías pensar que es solo una historia, algo distante y ficticio. Pero déjame decirte, la fragilidad de la realidad es algo que no notas hasta que alguien comienza a tirar de los hilos. Tu propia vida, tus recuerdos, podrían estar colgando de un hilo tan delgado como el hilo de la señora Agatha. Y si ese hilo se corta, ¿qué quedará? El enfrentamiento ocurrió en una noche lluviosa, cuando el pueblo dormía. Samuel forzó la entrada a la tienda, armado con una herramienta que creía capaz de destruir el telar. Lo seguí, intentando evitar el desastre. La tienda estaba oscura, solo la luz temblorosa de las velas iluminaba el camino hacia la habitación de los retales. La señora Agatha estaba allí, de pie frente a su telar, que no estaba hecho de madera, sino de huesos entrelazados e hilos de luz pálida. Parecía triste, pero resuelta. Samuel gritó, acusándola de haber robado su vida. Se movió hacia el telar, pero la señora Agatha levantó una mano, y el aire se volvió helado. La habitación de los retales comenzó a agitarse, las sombras susurrando más fuerte, los fragmentos de almas retorciéndose como si intentaran liberarse. Samuel golpeó el telar con su herramienta, y un sonido de vidrio rompiéndose llenó el espacio, seguido por un silencio absoluto. Entonces, todo comenzó a deshacerse. Las costuras que la señora Agatha había hecho a lo largo de los años se rompieron de una vez. La realidad a su alrededor se convirtió en un mosaico de momentos desconectados, recuerdos y mentiras entrelazándose en un caos indescriptible. Vi trozos del pasado de mi hermano mezclándose con el presente, Samuel siendo arrastrado hacia una sombra que gritaba, la propia señora Agatha comenzando a deshacerse en hilos de luz. Intenté correr, pero el suelo bajo mis pies ya no era sólido, estaba hecho de retazos de tiempo y espacio. La oscuridad me envolvió, y por un momento, oí susurros de todas las vidas que habían sido alteradas, todas las realidades que habían sido distorsionadas. Cuando desperté, estaba de vuelta en mi casa, pero nada volvió a ser igual. Los recuerdos de la gente cambiaban, el mundo se sentía inestable, como una tela mal cosida. La tienda de la señora Agatha desapareció, pero sus costuras sueltas permanecen, y siento el peso de los retales todos los días, recordándome que la realidad es un tapiz frágil, y que algunos desgarros nunca deberían ser cosidos. El primer caso llegó a mí como un informe médico confuso, uno de esos archivos que deberían haber sido enterrados en el sótano burocrático, pero que terminó en mi escritorio. Soy especialista en fenómenos inexplicables, el tipo al que llaman cuando la lógica da paso a la pesadilla. Este pueblo, envuelto en niebla y secretos, siempre tuvo sus leyendas,
pero nada como lo que comencé a investigar. Mujeres embarazadas, todas en su segundo trimestre, eran encontradas vagando por las afueras de la marisma, confusas y con un vacío en sus ojos que parecía susurrar horrores indecibles. Regresaban a casa sin memoria de lo sucedido, pero con sus vientres inexplicablemente vacíos, como si el embarazo nunca hubiera existido. Los médicos lo llamaban embarazos fantasma, un término que ocultaba una verdad mucho más oscura. Mi primera entrevista fue con una de ellas, una mujer llamada Elena. Estaba sentada en su sala de estar, envuelta en una manta a pesar del calor sofocante del verano. Sus ojos evitaban los míos, fijos en algo distante e inalcanzable. No recordaba nada, solo un canto, una melodía que la llamaba durante la noche, algo que la hacía levantarse y caminar hacia la marisma. Describió el sonido como algo vivo, una voz que susurraba promesas de paz pero que dejaba un rastro de frío en la espina dorsal. Cuando volvió en sí, estaba con la ropa empapada y el vientre plano. El dolor que sentía no era físico, sino un desgarro en el alma, una depresión tan profunda que parecía tragarse toda la luz a su alrededor. La marisma era un lugar de pesadillas, incluso bajo la luz del día. Aguas estancadas y oscuras, cubiertas por una capa de lentejuelas de agua que parecían piel estirada. Los árboles retorcidos se alzaban como esqueletos, y el aire llevaba el olor dulce y nauseabundo de la descomposición. Los residentes locales evitaban el lugar, susurrando sobre brujas que habitaban las profundidades, criaturas anfibias que cantaban a las almas perdidas. Yo, escéptico por naturaleza, atribuí esto a la superstición, pero algo en ese lugar me hacía sentir observado, como si cada sombra escondiera un par de ojos antiguos y hambrientos. Conforme me adentraba más en la investigación, descubrí patrones aterradores. Todas las mujeres afectadas habían oído el canto poco antes de desaparecer, siempre durante la luna llena. Los registros médicos mostraban que los fetos habían sido removidos con una precisión quirúrgica, pero no había marcas de incisiones, solo una leve decoloración en la piel, como si algo hubiera succionado la vida desde dentro. Un médico mayor, que prefirió permanecer en el anonimato, me contó en voz baja sobre leyendas de brujas que robaban niños nonatos para alimentar a su propia progenie grotesca. Habló de partos colectivos en las aguas de la marisma, donde criaturas híbridas nacían bajo la luz plateada de la luna. Fue entonces cuando comencé a oír el canto yo mismo. Al principio, pensé que era solo el silbido del viento a través de los juncos, pero pronto me di cuenta de que era más que eso. Era una melodía que se filtraba en la mente, una corriente suave que arrastraba mis pensamientos hacia direcciones sombrías. Durante el día podía resistir, pero por la noche se hacía más fuerte, una llamada que resonaba en mis sueños. Me despertaba con el corazón acelerado, el sonido aún reverberando en mis oídos, como si alguien estuviera susurrando mi nombre desde las profundidades de la marisma. Ahora, tú debes estarte preguntando por qué no simplemente lo abandoné, por qué no pasé el caso a alguien más escéptico. La verdad es que, una vez que oyes ese canto, nunca se va del todo. Se queda ahí, en los rincones más oscuros de tu mente, esperando un momento de debilidad. Y si estás leyendo esto, en tu hogar seguro, debes saber que hay sombras en el mundo que pueden alcanzarte, sin importar lo bien que cierres tus puertas. El mal no necesita una invitación, simplemente susurra, y tú podrías ser el próximo en escuchar. Decidí montar una vigilia la noche de luna llena, armado con grabadoras y cámaras de visión nocturna. Coloqué mi equipo en el borde de la marisma, donde la vegetación era más espesa. El aire estaba pesado, cargado con el olor a agua estancada y algo más, un olor metálico que recordaba a la sangre. Conforme la luna se alzaba en el cielo, el canto comenzó, bajo al principio, como un zumbido distante, pero pronto creció en volumen e intensidad. Era una sinfonía de voces entrelazadas, cantando en una lengua que no era humana, palabras que dolían en los oídos y prometían un olvido dulce y mortal. Me aferré a un árbol, luchando contra el impulso de levantarme y caminar hacia el agua. Mi mente me rogaba que cediera, que dejara que el canto me llevara, pero mi entrenamiento me mantuvo concentrado. A través de mis binoculares,
vi formas moviéndose en el agua. Eran criaturas que desafiaban la descripción, con miembros alargados y pieles pálidas y viscosas. Se reunieron en un círculo, y en el centro llegaban mujeres embarazadas, sus cuerpos moviéndose como marionetas, sus ojos vacíos de cualquier emoción humana. Las brujas las recibían, tocando sus vientres con manos que más bien parecían garras. El ritual era una visión de pesadilla. Las brujas cantaban, y una luz tenue emanaba de sus propios cuerpos, concentrándose en sus vientres deformados. Vi lo que parecía una transferencia, una energía que salía de las mujeres embarazadas y entraba en las brujas. Las mujeres caían al agua, inmóviles, mientras los vientres de las brujas se distendían, palpitando con una vida recién adquirida. Entonces, bajo la luz de la luna, dieron a luz. No eran bebés, sino cosas pequeñas y retorcidas, que se retorcían y gritaban con voces agudas. Estas criaturas híbridas eran rápidamente llevadas a las profundidades de la marisma, mientras las brujas las recogían en sus brazos. Una de las mujeres, a quien reconocí como una de las desaparecidas, comenzó a levantarse del agua. Parecía confusa, mirando a su alrededor como si no supiera dónde estaba. Volvió a la orilla, su vientre ahora plano, y comenzó a caminar hacia el pueblo, sin memoria del horror que había presenciado. Quise gritar, correr hacia ella, pero mi cuerpo no respondía, paralizado por el canto que aún envolvía mi mente. Fue entonces cuando una de las brujas volvió su mirada hacia mí. Sus ojos eran como pozos negros, reflejando la luz de la luna de manera antinatural. Cantó más fuerte, y sentí un dolor agudo en mi cabeza, como si algo intentara arrancar mis pensamientos. Supe que tenía que huir, que si me quedaba, me convertiría en otra víctima, o peor, en un testigo silencioso para siempre. Con un esfuerzo sobrehumano, giré y corrí, tropezando con raíces y barro, el canto persiguiéndome como una aparición. Llegué a mi coche, jadeante y temblando. Encendí el motor y salí de allí tan rápido como pude, pero el canto aún estaba conmigo, un eco enraizado en mi psique. En los días que siguieron, intenté alertar a las autoridades, pero mis informes fueron descartados como alucinaciones de un hombre bajo estrés. Los embarazos fantasma continuaron, y yo, impotente, observé cómo más mujeres caían víctimas del canto. Ahora, escribo este relato en una habitación oscura, con las cortinas bien cerradas. El canto nunca se detuvo, solo susurra más bajo, esperando la próxima luna llena. Sé que me vieron, que saben que presencié su ritual. Y a veces, en las horas más silenciosas de la noche, siento un impulso irresistible de volver a la marisma, de rendirme al canto y encontrar la paz que promete. Es un pensamiento aterrador, pero parte de mí anhela eso. Y quizás, solo quizás, tú que lees esto, en tu seguridad ilusoria, algún día oigas un susurro distante en medio de la lluvia, y me recuerdes, y sepas que el peligro no está solo en las historias, sino en las canciones que trae la noche. La cosa más peligrosa que heredé de mi abuela no fue la vieja casa con sus rincones sombríos, sino un libro de recetas encuadernado en cuero que olía a canela y tierra húmeda. Siempre la recordaba como una mujer gentil, de manos suaves y una sonrisa que calmaba hasta las peores tormentas de mi infancia. Cuando falleció, me dejó todo, incluida la propiedad aislada en las afueras del pueblo, donde los vientos susurraban secretos que no estaba preparada para escuchar. El libro estaba en la cocina, sobre la encimera de mármol manchada, como si ella supiera que lo encontraría. Las primeras páginas eran inocentes, recetas para pasteles y guisos que me hacían salivar con solo leerlas. Decidí probar la tarta de manzana de la felicidad, una especialidad que ella siempre llevaba a las reuniones familiares. Seguí las instrucciones meticulosamente, pero no presté atención a las anotaciones al margen, garabateadas en una caligrafía arcaica que apenas podía descifrar. El resultado fue divino, una explosión de sabores que nunca antes había experimentado. Llevé la tarta a una cena con amigos, y todos elogiaron, diciendo que era lo mejor que habían probado. Uno de ellos, un cocinero local,
Me ofreció una sociedad en su restaurante después de probar un trozo. Acepté, sin saber que había abierto una puerta al infierno. Mi ascenso en el mundo culinario fue meteórico. El restaurante se hizo famoso de la noche a la mañana, con reservas agotadas durante meses. Todos querían probar mis creaciones, cada una más deliciosa que la anterior. El guiso de la prosperidad se convirtió en el plato más solicitado, trayendo una ola de buena suerte para quienes lo consumían. Las clientas informaban de promociones en el trabajo, inversiones exitosas, una sensación constante de euforia. Me sentía en la cima del mundo, adorada y respetada, pero algo comenzó a molestarme. Notas extrañas aparecían en el libro, ingredientes que no reconocía, como esencia de ambición o lágrimas de inocencia. Al principio las ignoré, atribuyéndolas a las supersticiones de mi abuela, hasta que una noche, bajo la luz temblorosa de una vela, descifré las anotaciones al margen. Estaban en una lengua antigua que se parecía al latín corrompido y detallaban los verdaderos componentes. La tarta de manzana de la felicidad exigía el dedo meñique de alguien que muriera feliz. El guiso de la prosperidad necesitaba la rótula de un hombre ambicioso. Mi garganta se apretó, y el sabor dulce de la tarta que había comido horas antes se transformó en cenizas en mi boca. El horror me consumió lentamente. Recordé visitar el cementerio con mi abuela cuando era niña. Ella siempre se detenía en una tumba específica, susurrando algo antes de coger una flor. Ahora lo entendía. Ella no era la mujer gentil que yo imaginaba, sino una bruja ancestral que tejía hechizos a través de la comida. La cocina de la casa, antes un lugar de recuerdos acogedores, ahora parecía un laboratorio macabro. Por la noche oía pasos ligeros, el arrastrar de zapatillas en el azulejo, y sentía una presencia fría a mi lado. Era ella, el espíritu de mi abuela, guiando mis manos, susurrando instrucciones cuando intentaba resistirme. Una vez, vi su reflejo en el vidrio del horno, su rostro pálido y ojos profundos, una sonrisa torcida de aprobación mientras removía una olla. Ella no se había ido, solo había cambiado de forma, y su tradición familiar necesitaba ser mantenida. Los clientes del restaurante desarrollaron una dependencia aterradora. Volvían todas las semanas, sus ojos brillando con un hambre que no era natural. Si se quedaban sin mi comida durante demasiado tiempo, ocurrían cambios visibles. Un empresario exitoso, que adoraba el guiso de la prosperidad, canceló una reserva y fue visto días después, envejecido décadas, su piel arrugada y cabello canoso, como si el tiempo hubiera acelerado para él. Otros susurraban sobre deseos caníbales, pesadillas donde devoraban carne cruda. Yo era la fuente de esta maldición, y cada plato que servía era un hechizo de manipulación, drenando la vida de alguien en algún lugar para alimentar el éxito de otro. Ahora, tú que estás leyendo esta confesión, puedes estar seguro en tu casa, pensando que esto es solo una historia para erizar la piel en una noche lluviosa. Pero déjame decirte, el hambre que veo en los ojos de mis clientes es la misma que podría crecer en ti, si alguna vez pruebas algo que parece demasiado bueno para ser verdad. La dependencia no elige a sus víctimas, simplemente corroe, incluso ahora, mientras escribo, siento el libro llamándome, sus páginas susurrando recetas que prometen aliviar mi culpa. Intenté detenerme, cerré el restaurante durante una semana, inventando una excusa sobre problemas de salud. La reacción fue inmediata y aterradora. Multitudes se agolparon afuera, exigiendo su comida, sus rostros distorsionados por la ira y la necesidad. Un hombre, alguna vez gentil, gritó que mataría por un plato de mi guiso. Dentro de la casa, mi propia salud decayó. Mi cabello comenzó a caerse, mi piel perdió su brillo, y un hambre constante roía mi estómago, un deseo incontrolable de cocinar y comer de mis propias creaciones. Mi abuela aparecía con más frecuencia, su presencia un peso helado en el aire, recordándome que yo era parte de esto ahora, que mi sangre llevaba la maldición. Decidí confrontar el libro, quemarlo y todas las recetas. Reuní todo en la chimenea, pero las llamas se negaron a tocarlo, como si una fuerza invisible las alejara. Las páginas permanecieron intactas,
y el susurro de mi abuela resonó en mi mente, diciendo que no había vuelta atrás, que la tradición era eterna. Ella me mostró visiones de lo que sucedería si me detenía por completo, clientes envejeciendo hasta convertirse en polvo, otros volviéndose caníbales y esparciendo el caos, y yo, consumiéndome en una cama, devorada por el hambre que yo misma había alimentado. Estoy atrapada en una pesadilla de mi propia creación. Si continúo, soy cómplice de asesinatos y brujería, alimentando un ciclo de horror. Si me detengo, condeno a cientos de personas a una muerte lenta y dolorosa, y a mí misma a un destino peor. El libro está abierto frente a mí, una receta para un nuevo plato, el pastel de la redención, que exige el corazón de alguien puro de espíritu. Mis manos tiemblan, y el olor a canela y tierra húmeda llena el aire, mezclado con el perfume fantasmal de mi abuela. Ella está aquí, conmigo, y debo elegir. Pero tal vez, solo tal vez, haya una tercera opción, una manera de romper el hechizo, incluso si eso significa sacrificarme en el proceso. El hambre dentro de mí crece, y el susurro es cada vez más persuasivo. ¿Qué harías tú en mi lugar? Piensa detenidamente, porque la próxima receta podría tener tu nombre escrito en ella. El camino era un ser vivo que se retorcía bajo la lluvia, tragándose la luz de los faros y escupiendo oscuridad. Estaba perdido, llevaba horas dando vueltas. El GPS era un trasto inútil y el tanque de gasolina estaba a un suspiro del vacío. La desesperación era un sabor amargo en mi boca, un compañero constante desde que la inspiración para escribir me había abandonado, dejando atrás solo páginas en blanco y el eco vacío de los plazos. Fue entonces cuando la vi, surgiendo de la niebla como un sueño febril, una posada de madera oscura con un letrero que se balanceaba y decía el reposo del caminante. La luz en la ventana era una invitación, un faro en un mar de penumbras, y yo, un náufrago, me aferré a ella. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar, revelando a una mujer de una edad imposible de determinar. Su cabello era plateado, recogido en un moño descuidado, y sus ojos color ámbar parecían contener siglos de soledad. Se presentó como la señora Liz, y su sonrisa era cálida, pero sus ojos eran voraces, como los de un coleccionista ante una rareza. La posada olía a madera envejecida, té de hierbas y algo más, un olor fantasmal de lágrimas secas y polvo de caminos olvidados. Me ofreció refugio, comida, un lugar para descansar, todo a cambio de una historia. Cualquier historia, dijo, pero cuanto más personal, más valiosa. Yo, un narrador profesional, sentí un alivio irónico. Al fin, mi maldición era mi salvación. En la sala común, otros huéspedes se agrupaban en sillones desgastados. Un hombre de mediana edad, llamado Tomás, miraba las llamas de la chimenea con una expresión vacía. Me contó, en voz baja, que había entregado su recuerdo más triste, la pérdida de su hija, para aliviar el dolor. Ahora no podía llorar, pero tampoco recordar el amor que sentía por ella. Su motivación para partir se había desvanecido con la tristeza, y permanecía allí, un fantasma de sí mismo. Otra huésped, una joven llamada Clara, había contado una historia de traición tan intensa que perdió su sombra. Sin ella, dijo, la gente del pueblo la ignoraba, como si no existiera. Era un eco, invisible para el mundo exterior. La señora Liz coleccionaba esas historias como otros coleccionan sellos o monedas. Su posada era un museo de fragmentos humanos. En las paredes, las sombras se movían independientemente de sus dueños, susurrando retazos de vidas pasadas. A veces, oía risas o llantos provenientes de rincones oscuros, ecos de emociones robadas. Ella no era cruel, solo insaciablemente curiosa y solitaria. Se alimentaba de las experiencias ajenas, y cada historia la fortalecía, haciendo la posada más real, más inescapable. Mi primera historia fue un cuento de terror que había escrito años atrás, sobre un hombre acosado por sus propias pesadillas. Cuando terminé, sentí un leve mareo, como si una parte de mí se hubiera desprendido. La señora Lee sonrió, y vi, por un instante,
una sombra adicional uniéndose a las otras en la pared. Me advirtió que las historias especialmente vívidas, como las mías, tenían un precio mayor. A la mañana siguiente, al mirarme en el espejo, noté que ya no podía recordar el olor del mar, un recuerdo de infancia que atesoraba. Cada noche, contaba una nueva historia. Un cuento sobre un vampiro que se alimentaba de miedo me costó la capacidad de sentir pánico verdadero. Una historia sobre un amor perdido hizo que los colores del mundo parecieran más desvaídos, como si la pasión hubiera sido drenada de mi paleta emocional. Me estaba convirtiendo en una versión más pálida de mí mismo, pero la necesidad de escribir, de contar historias, era más fuerte que el miedo. Los otros huéspedes me observaban con una mezcla de envidia y lástima, sabiendo que me estaba convirtiendo en la próxima pieza central de la colección de la señora Liz. Tú que estás leyendo esto, en tu cómodo sillón, podrías pensar que esto es solo una narrativa, un pasatiempo para una noche oscura. Pero déjame decirte, las historias que llevas, los recuerdos que moldean quién eres, son más frágiles de lo que imaginas. Y si alguna vez te encuentras en una carretera desierta, con la desesperación como única compañía, recuerda que algunas puertas no deben abrirse, y algunas historias no deben contarse. La señora Liz comenzó a codiciar mis historias de una manera que me asustó. Las pedía con un hambre que no disimulaba, y yo, dependiente del refugio y la validación que su atención me daba, seguía alimentando su colección. Un día, conté una historia basada en mi propio miedo al vacío creativo, la agonía de la página en blanco. Cuando terminé, miré hacia abajo y no vi mi sombra en el suelo. Un frío recorrió mi espina dorsal. La señora Liz explicó, con una dulzura aterradora, que las sombras estaban reservadas para relatos excepcionales, aquellos que llevaban el núcleo de la identidad del narrador. Sin mi sombra, ya no era completamente humano, y el mundo exterior comenzaría a rechazarme, como había rechazado a Clara. Intenté huir esa misma noche. Abrí la puerta trasera, pero la carretera que había recorrido ya no estaba allí. En su lugar, un laberinto de niebla y árboles retorcidos se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La carretera cambiaba, obediente a la voluntad de la señora Liz. Volví adentro, derrotado, y ella me recibió con té fresco, como si supiera de cada uno de mis pasos. Fue entonces cuando decidí que, si no podía huir, tendría que vencerla en su propio juego. Necesitaba una historia tan poderosa, tan única, que ella me concediera la libertad. Recordé una historia que nunca le había contado a nadie, un secreto que cargaba desde la infancia, relacionado con un evento sobrenatural que presencié y que me llevó a ser escritor de terror. Era la esencia de mi terror, la semilla de toda mi creatividad. Esa noche, en la sala común, ante la señora Liz y los otros huéspedes, comencé a narrar. No era una historia inventada, era mi verdad más profunda. Hablé de lo que vi esa noche en el bosque, de la entidad sin forma que susurraba promesas de inspiración a cambio de un pedazo de mi alma. Conté cómo yo, un joven asustado, acepté el pacto, y cómo cada historia que escribía era un fragmento de mi humanidad siendo devorado. La señora Liz escuchó, fascinada, sus ojos brillando con una luz hambrienta. Cuando terminé, hubo un silencio profundo. La señora Liz parecía conmovida, algo que nunca había visto en ella antes. Se levantó y caminó hacia la puerta principal. Esta historia, dijo, es la más valiosa que he escuchado. No es solo una historia, es una confesión, es tu alma al desnudo. Por eso, te concedo la libertad. La puerta se abrió, y afuera, la carretera familiar se extendía bajo la luna. Pero mientras me giraba para salir, añadió, sin embargo, no solo contaste una historia. Me recordaste mi propia soledad, mi propio hambre. Y por eso, me llevaré algo más. Chasqueó los dedos, y sentí como algo se desprendía de mí, no un recuerdo o una emoción, sino algo más fundamental. La capacidad de olvidar. Ahora, recordaría todo, cada detalle, cada horror, para siempre, sin la bendición del olvido. Salí de la posada y caminé por la carretera, la luz del amanecer asomando en el horizonte.
Miré hacia atrás, y la posada había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Pero sabía que estaba allí, en algún lugar, esperando al próximo viajero desesperado. Y yo, ahora condenado al recuerdo eterno de cada terror que había vivido o imaginado, llevaba la posada conmigo, en cada sombra que veía, en cada historia que contaba. Puedes pensar que sobreviví, que gané. Pero en un mundo donde los recuerdos son trampas y las sombras se ganan y se pierden, la verdadera prisión es la que llevamos dentro. Y la próxima vez que te pierdas, quizás oigas un susurro en la carretera, pidiendo una historia. Piensa 2 veces antes de responder. Compré el espejo en una subasta de antigüedades oscuras, atraído no por su valor material, sino por la oscura historia que cargaba. Supuestamente perteneció a Isabel de la Cruz, una de las mujeres acusadas de brujería en Zugarramurdi y ejecutada en la hoguera en 1610. El espejo era simple, con un marco de madera oscura tallado con símbolos que parecían susurrar maldiciones en silencio. Cuando lo colgué en la pared de mi estudio, sentí un frío inmediato, como si una presencia antigua me observara desde el vidrio. Esa primera noche, encendí una lámpara y me miré en el reflejo, esperando ver mi propio cansancio de historiador obsesionado con un pasado macabro. En cambio, vi algo que no era yo, una versión de mí mismo con ojos vacíos y una sonrisa cruel, las manos manchadas de un rojo que supe, instintivamente, que era sangre. Cerré los ojos, atribuyendo la visión al estrés, pero cuando los abrí, la imagen permaneció, susurrando mis secretos más profundos antes de desaparecer, dejando atrás solo mi reflejo normal, pero con una sombra de malicia que nunca había notado. En los días siguientes, el espejo comenzó a consumir mi cordura. Cada mirada revelaba una nueva distorsión, un yo alternativo que personificaba mis miedos y arrepentimientos. Me veía como un tirano, gritando órdenes a una multitud invisible, o como un hombre quebrado, llorando en un rincón oscuro por oportunidades perdidas. Esas visiones no eran estáticas, se movían, vivían, y sus susurros resonaban en mi mente incluso cuando me alejaba del espejo. Mi esposa, una mujer práctica y escéptica, notó mi cambio de comportamiento, mi costumbre de evitar ciertos ángulos en el estudio. Un día, ella pasó frente al espejo mientras me traía el café, y vi su reflejo transformarse en una versión de ella misma consumida por la envidia y la amargura, una mujer que nunca conocí, pero que sentí que era una posibilidad latente en su alma. Ella no dijo nada en el momento, pero esa noche, discutimos por trivialidades con una ferocidad que nunca habíamos tenido, y supe que la maldición se había extendido. La contaminación era real y rápida. Mis hijos, que antes reían y jugaban en el pasillo, comenzaron a tener pesadillas, despertando gritando sobre monstruos que los observaban desde dentro de los espejos de la casa. Invitamos a amigos a una cena, con la esperanza de normalizar el ambiente, pero uno de ellos, al pasar por el estudio, se congeló frente al espejo, su rostro pálido de terror mientras veía una versión de sí mismo traicionando a su familia y perdiéndolo todo. Salió abruptamente, y supimos después que había confesado una aventura a su esposa, destruyendo su matrimonio en un ataque de culpa inducido por la visión. El espejo no solo mostraba horrores, los provocaba, alimentándose del caos emocional que causaba. Yo, como historiador, debería haberme deshecho de la cosa, pero una curiosidad malsana me mantuvo enganchado. Comencé a investigar más sobre Isabel de la Cruz, descubriendo que no era una bruja común, sino una mujer que supuestamente podía manipular los deseos más profundos de las personas. Los registros del juicio mencionaban un espejo que usaba para ver la verdad de las almas, y que después de su ejecución, el objeto desapareció, solo para resurgir en subastas y colecciones privadas, siempre dejando un rastro de locura y tragedia. Me di cuenta de que Isabel no estaba muerta, su esencia estaba atrapada en el vidrio, y cada visión de tormento la fortalecía, alimentando su hambre de emociones crudas. Ahora, tú que estás leyendo este relato, puedes sentirte seguro, lejos de esta locura, pero déjame decirte, todos llevamos dentro una versión oscura, un yo que escondemos del mundo y de nosotros mismos. Y si un día te encuentras con un reflejo que no es el tuyo,
Recuerda que la línea entre la realidad y la pesadilla es más fina de lo que imaginas, y algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse. La situación se deterioró rápidamente. Mi esposa comenzó a evitar todos los espejos de la casa, cubriéndolos con trapos, pero era inútil, pues las visiones la perseguían en superficies reflectantes en otros lugares, en ventanas durante la noche, incluso en la pantalla del teléfono cuando estaba apagada. Veía una versión de ella misma envejeciendo rápidamente, perdiendo todo lo que amaba, y eso la consumía con una ansiedad paralizante. Mis hijos dejaron de hablar, sus ojos muy abiertos con un miedo que no podían expresar. Yo mismo me estaba convirtiendo en una cáscara, incapaz de distinguir entre lo que era real y lo que era reflejo. En un momento de lucidez pasajera, decidí que necesitaba destruir el espejo, pero cada vez que me acercaba con esa intención, una fuerza invisible me empujaba hacia atrás, y la imagen en el espejo me mostraba cometiendo actos violentos contra mi familia, mis demonios personales cobrando vida. La gota que colmó el vaso fue cuando entré en el estudio una noche y vi a mi hija pequeña parada frente al espejo, su mano extendida para tocar el vidrio. Su reflejo no era el de una niña, sino el de una anciana llena de odio, susurrando palabras que la hacían llorar. Le grité que se alejara, y cuando corrió hacia mis brazos, juró que la mujer en el espejo había intentado atraerla hacia dentro. En ese momento, supe que ya no podía posponer el enfrentamiento. Isabel de la Cruz estaba casi lo suficientemente fuerte como para materializarse, y el mundo del espejo se estaba desbordando hacia nuestra realidad. Decidí que, si no podía romper el espejo, tendría que entrar en él. Me preparé con símbolos de protección que había encontrado en mi investigación. Touk dudaba de su eficacia, y a la medianoche enfrenté mi reflejo una vez más. Esta vez, no resistí el tirón, la sensación de que el vidrio era una puerta. Toqué la superficie y cedió como agua, atrayéndome con una fuerza irresistible. El mundo a mi alrededor se disolvió en un vórtice de colores oscuros y susurros cacofónicos, y caí en un espacio que era un reflejo distorsionado de mi propia casa, pero con sombras moviéndose independientemente y escalofríos de pesadilla palpables en el aire. Dentro del espejo, todo se amplificaba. Mis miedos se materializaban como criaturas que me perseguían, mis arrepentimientos como laberintos que me confundían. En el centro de esta dimensión, encontré a Isabel de la Cruz, no como una mujer, sino como una entidad hecha de pura oscuridad y ojos que brillaban con la luz robada de 1000 almas atormentadas. Ella rió, un sonido que cortaba como vidrio, y me dijo que yo era su invitado especial, el que finalmente le daría la fuerza para escapar. Se había alimentado de mi tormento durante semanas, y ahora, con mi entrada en su dominio, podría usar mi esencia como un ancla para reinsertarse en el mundo real. Luché contra ella, no con fuerza física, sino con voluntad, recordando todos los momentos de luz en mi vida, las risas de mis hijos, el amor de mi esposa, la pasión por la historia que me llevó a esto. Cada memoria positiva era un arma contra la oscuridad, y las proyecté contra ella, haciendo que su forma vacilara. Ella gritó, furiosa, pero me di cuenta de que estaba hecha de miedo, y sin él, no podía existir. Concentré toda mi fuerza en aceptar mis demonios, en reconocer que esas versiones de mí mismo eran partes de mí, pero no me definían. Con un último esfuerzo, envolví a la entidad en una luz que venía de dentro de mí, y ella se disolvió en un grito de agonía que resonó por todo el espacio. Cuando desperté, estaba de vuelta en mi estudio. El espejo se había hecho añicos en el suelo, miles de fragmentos que reflejaban la luz de la mañana. Mi familia corrió a abrazarme, y aunque asustados, estaban sanos y salvos. Pensamos que la maldición había terminado, pero no del todo. A veces, por el rabillo del ojo, todavía veo sombras moviéndose, u oigo susurros en momentos de silencio. El espejo fue destruido, pero las heridas que abrió en nuestras almas aún sangran ocasionalmente. Y peor, descubrí que un pequeño fragmento faltaba, perdido en algún lugar de la casa, o tal vez llevado por alguien. La maldición de Isabel de la Cruz puede no haber terminado, solo encontró una nueva manera de extenderse. Y si tú, en tu vida, alguna vez te encuentras mirando un reflejo que parece susurrar verdades oscuras,
sabe que podría ser solo el comienzo. Lo primero que noté al entrar en el bosque del susurro no fue el silencio, sino la extraña cualidad del aire, denso con un perfume a podredumbre dulce y tierra húmeda. Estábamos allí para encontrar un grupo de excursionistas desaparecidos, una misión de rescate que ahora se sentía como una sentencia de muerte disfrazada de deber cívico. Yo, un voluntario con más coraje que sentido común, lideraba el equipo compuesto por otros 3, una médica llamada Ana, un exmilitar llamado Tomás y una estudiante de botánica llamada Sofía. El bosque nos recibió con brazos de ramas retorcidas, y los árboles, incluso a la luz del día, proyectaban sombras que se movían de forma independiente, como si observaran nuestro paso. Ana comentó que las hojas susurraban, pero Tomás acalló la conversación, atribuyéndolo al viento. Yo no estaba tan seguro, pues los susurros parecían llevar palabras, fragmentos de conversaciones que nunca tuvimos. En la primera hora, todo parecía normal, pero pronto la niebla descendió, una cortina gris que tragaba los sonidos y la luz. Fue entonces cuando comencé a notar las marcas en los árboles, formas que se asemejaban a cuerpos humanos, con extremidades entrelazadas en la madera. Al tocar una, sentí un calor residual, como si algo vivo estuviera atrapado bajo la corteza, y oí un susurro bajo, casi imperceptible, que me hizo retroceder. Sofía, la botánica, quedó fascinada, anotando en su cuaderno que la flora era única, pero vi el terror en sus ojos cuando no pudo recordar el nombre de una especie común que había estudiado durante años. Ese fue el comienzo, la primera señal de que estábamos perdiendo algo más que el camino. En el segundo día, los recuerdos recientes comenzaron a escaparse como agua entre los dedos. Tomás, que siempre llevaba un mapa, miró las líneas y curvas como si fueran jeroglíficos de una lengua muerta. No recordaba por qué estábamos allí, y cuando se lo dije, su expresión de confusión me heló la sangre. Ana intentó llevar un diario, registrando cada hora, pero sus anotaciones se volvieron repetitivas y confusas, con frases como «debo recordar quién soy» tachadas y reescritas. Yo mismo sentí un vacío creciente, como si partes de mi mente se estuvieran desintegrando. Recordé mi infancia, pero olvidé lo que desayuné, y luego, en un parpadeo, no pude recordar el rostro de mi madre. La oscuridad psicológica era más aterradora que cualquier monstruo tangible. Sofía, en un momento de lucidez, gritó que los árboles se movían, que nos observaban con ojos invisibles. Cuando corrimos hacia ella, estaba abrazando un tronco, sus manos fundiéndose con la madera, y susurraba sobre lo cómodo que era olvidar. Tomás, intentando ayudarla, no podía recordar cómo usar su equipo de escalada, y Ana lloró en silencio, sin saber por qué. Grabé un mensaje en mi teléfono, diciendo mi nombre y la razón de nuestra presencia, pero cuando lo reproduje, sonó como la voz de un extraño, y las palabras no tenían sentido. El bosque no necesitaba matarnos, simplemente nos disolvía, pieza por pieza. Ahora, tú que estás leyendo este relato, puedes sentirte seguro en tu casa, rodeado de recuerdos que parecen sólidos y eternos. Pero imagina por un momento que cada memoria que tienes, cada experiencia que moldeó tu identidad, comienza a deshilacharse como humo. ¿Qué quedaría de ti? Quizás solo un eco, un susurro en la brisa, como aquellos que oímos en el bosque. Ese pensamiento es lo que me mantiene escribiendo, incluso cuando mis propias manos me parecen ajenas, como si no me pertenecieran. En el tercer día, perdí mi nombre. Miré mi reflejo en un charco y no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Ana, antes una médica segura, ahora balbuceaba frases inconexas sobre un hospital que no podía localizar. Tomás se sentó contra un árbol, su piel empezando a adquirir una textura áspera, y susurraba sobre misiones pasadas que ya no podía articular. Sofía había desaparecido, pero encontramos sus botas vacías junto a un árbol que tenía su cabello enredado en las ramas. Las brujas, las tejedoras del olvido, estaban por todas partes, no como figuras, sino como la esencia misma del bosque. La niebla llevaba sus risas, y las hojas susurraban nuestras historias de vuelta hacia nosotros, distorsionadas e incompletas.
Decidimos que necesitábamos volver. Pero, ¿a dónde? Ninguno recordaba el camino de regreso, ni siquiera dónde habíamos comenzado. Mi diario, antes un registro detallado, ahora estaba lleno de páginas en blanco y garabatos frenéticos. Grabé otro mensaje, suplicando que alguien nos encontrara, pero mi voz temblaba y las palabras se perdían en tartamudeos. Ana intentó liderar, pero llamaba a Tomás por otro nombre, y él no respondía, pues ya había olvidado cómo escuchar. El bosque nos envolvía, y cada paso más profundo era un paso hacia la nada. En el clímax de nuestra desesperación, tuve un destello, un recuerdo de mi hija pequeña riendo en un parque. Me aferré a esa imagen, usándola como una brújula en el caos. Grité a los otros que debíamos dirigirnos al este, pero Tomás solo movió la cabeza, sus piernas ya echando raíces en la tierra. Ana tomó mi mano, y por un momento, sus ojos mostraron reconocimiento, pero luego me soltó y comenzó a tararear una canción de cuna sin melodía. Corrí, o al menos lo intenté, pero mis piernas estaban pesadas, y el aire era como melaza. Miré hacia atrás y vi a Ana y a Tomás convertirse en estatuas de madera, sus formas fundiéndose con los árboles, y oí susurros que eran sus últimos pensamientos disipándose. Ahora, estoy solo, escribiendo estas palabras en una libreta que pronto no podré leer. Mi caligrafía se está deteriorando, y a veces miro mis manos y veo venas que parecen raíces. El bosque me llama, prometiendo paz en el olvido, y parte de mí anhela eso. Pero mientras quede una chispa de quien fui, seguiré escribiendo, seguiré recordando. Si alguien encuentra esta libreta, que sepa que el bosque del susurro es real, y que no solo te quita la vida, sino que roba tu esencia. Y tú, en tu viaje diario, nunca subestimes el poder de un recuerdo, pues es la cuerda que nos ata a nuestra propia existencia. Quizás ya he olvidado por qué empecé a escribir, pero las palabras fluyen, y eso es todo lo que me queda. La muñeca llegó en una caja de madera mohosa, enviada por una tía abuela lejana de la que apenas nos acordábamos. Mi esposa Lucía casi la tira a la basura, repelida por su apariencia grotesca, un trapo con botones por ojos e hilos de lana deshilachados como cabello canoso. Pero nuestro hijo Leo, con sus 8 años inocentes, agarró aquello con una fascinación inusual. La llamó abuela Bitechwood, un nombre que nunca le enseñamos, e insistió en llevarla a su habitación. Esa primera noche oímos susurros bajos provenientes de su cuarto, pero lo atribuimos a la imaginación fértil de un niño, o quizás a un nuevo juego. ¡Qué equivocados estábamos! Las primeras señales fueron sutiles. Leo siempre había sido un niño tranquilo, un poco retraído, pero de repente comenzó a mostrar una confianza que rayaba en la arrogancia. En la escuela, un matón que lo molestaba, un chico llamado David, resbaló misteriosamente en el comedor y se rompió la muñeca. Leo comentó el incidente en la cena con una sonrisa tranquila que no era propia de él. Dijo que la abuela Bitechwood le había enseñado una rimita para ahuyentar a los malos espíritus. Nos reímos, incómodos, pero orgullosos de que se estuviera defendiendo. La profesora nos llamó para una reunión, preocupada por los dibujos de Leo que mostraban figuras distorsionadas y símbolos extraños. Él siempre llevaba la muñeca consigo, dentro de su mochila. Entonces, los pequeños milagros comenzaron a tener un precio más oscuro. Lucía, que había reñido con Leo por negarle una nueva videoconsola, encontró todas sus plantas de la casa mustias y muertas a la mañana siguiente. La tierra olía a cenizas y podredumbre. Leo, con una calma aterradora, dijo que a la abuela no le gustaba cuando mamá se enfadaba. Se me heló la sangre. La muñeca ya no estaba en su habitación, sino escondida en el armario, y sus costuras parecían más firmes, sus botones huecos más penetrantes. El susurro nocturno se volvió más constante, un zumbido bajo y gutural que yo oía incluso desde el salón. La gota que colmó el vaso fue lo que le pasó a nuestro gato, Bigotes. El animal siempre le había bufado a la muñeca, y una tarde, arañó el brazo de Leo al intentar apartarla. Esa noche, Leo susurró con la muñeca durante horas.
A la mañana siguiente, encontramos a Bigotes en el patio, rígido y con los ojos muy abiertos, sin un arañazo, pero con una expresión de puro terror congelado. Leo no derramó una lágrima. En cambio, preguntó si podíamos enterrarlo bajo el viejo manzano del jardín, porque la abuela dijo que el árbol se haría más fuerte. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que ya no estábamos lidiando con una imaginación activa, sino con algo profundamente erróneo y malvado. Ahora, tú que estás leyendo esto, seguro en tu casa, podrías pensar que es una exageración, la desesperación de unos padres sobreprotectores. Pero te pregunto, ¿qué harías si vieras apagarse la luz en los ojos de tu hijo, reemplazada por una chispa antigua y calculadora? ¿Cómo luchas contra un enemigo que susurra a través de la sonrisa de tu propio niño? La verdad es que el mal rara vez llega con estruendo, se instala en los rincones silenciosos, en los susurros nocturnos, y se alimenta de nuestra renuencia a creer en lo imposible. La personalidad de Leo cambió drásticamente. Sus antiguos amigos lo evitaban, y a él no parecía importarle. Sus dibujos se convirtieron en diagramas complejos, y comenzó a coleccionar objetos extraños, plumas de cuervo, piedras afiladas, trozos de espejo. Encontré un cuaderno bajo su cama, lleno de garabatos en un idioma que no reconocía, pero que dolía mirar. Lucía, consumida por la culpa y el miedo, intentó coger la muñeca para tirarla. Leo tuvo un acceso de furia como nunca habíamos visto, gritando palabras que no eran suyas, su voz un grotesco dúo con un susurro áspero que salía de la muñeca. La ventana de la habitación se hizo añicos sin explicación alguna, y Lucía sufrió un corte profundo en el brazo. La muñeca, caída en el suelo, parecía sonreír con su boca de hilo. Investigué el nombre Vitechwood. Descubrí leyendas sobre una bruja del siglo XVII, Elara Vitechwood, acusada de brujería y de drenar la vida de los niños para mantener su propia juventud. Nunca fue capturada, simplemente desapareció. La muñeca era su ancla, un receptáculo para su alma moribunda, y estaba usando a nuestro hijo, su inocencia y su conexión con el mundo moderno, para reconstituirse. Cada hechizo, cada acto de malicia, la fortalecía. Ella no solo quería una amiga, quería un nuevo cuerpo. La noche del enfrentamiento final llegó con una tormenta que azotaba la casa. Leo se encerró en su habitación, y oímos no solo su voz, sino dos, una de niño y una de anciana, entonando cánticos al unísono. El olor a hierbas podridas y ozono llenó el pasillo. Sabíamos que era nuestra última oportunidad. Con el corazón destrozado, derribamos la puerta. Leo estaba de pie en el centro de un círculo dibujado con carbón, sosteniendo la muñeca. Sus ojos estaban completamente negros, y una sonrisa vieja y cansada se extendía en sus labios jóvenes. «Ya casi está lista», dijo con la voz de Leo, pero con la entonación de Elara. «Este cuerpo joven será perfecto». Lucía, movida por un instinto maternal más fuerte que cualquier miedo, corrió hacia él, no para sujetarlo, sino para abrazarlo. Le susurró al oído, no sobre hechizos o brujas, sino sobre cuánto lo amábamos, sobre cómo era antes de que llegara esa cosa, sobre el olor de su piel cuando era bebé, sobre la primera vez que montó en bicicleta. Hablaba de amor, de recuerdos puros, la única cosa que la entidad dentro de él no podía comprender o corromper. Yo, mientras tanto, agarré la muñeca. Estaba caliente y palpitante, como un corazón enfermo. Los botones me miraban con un odio ancestral. Recordé las leyendas que una bruja atrapada en un objeto teme al fuego, la purificación. Sosteniendo aquello que luchaba y susurraba maldiciones, corrí hacia la chimenea del salón y la arrojé a las llamas. Un grito que no era humano, un sonido agudo de pura agonía, llenó la casa. Por la chimenea, un humo negro y con olor a carne quemada estalló hacia el cielo nocturno. En la habitación, Leo se desmayó en los brazos de Lucía. Cuando despertó, horas después, era nuestro hijo de nuevo. Asustado, confundido y llorando por su gato. La muñeca se había convertido en cenizas. Pero la experiencia nos marcó para siempre.
Leo todavía tiene pesadillas, y a veces, en noches muy silenciosas, juro oír un susurro lejano en el viento, una promesa de que ella no se ha ido completamente. La maldad como la de Elara Vitechwood nunca muere de verdad, solo espera. Y si tienes un niño en casa, mira sus juguetes, presta atención a sus susurros. Porque la próxima muñeca de trapo, ese regalo inocente de un pariente lejano, podría no ser solo un juguete. Podría ser una prisión, y la condena de tu familia quizás solo esté comenzando. Diario de Lucas, 12 de octubre. Encontré el reality show por casualidad, navegando por rincones oscuros de internet que prometían secretos prohibidos. El aprendiz de brujo apareció como una invitación tentadora, ofreciendo poder ilimitado para el ganador. La curiosidad pudo conmigo, y me inscribí, sin creer que sería elegido. Pero aquí estoy, en un lugar remoto que no aparece en los mapas, rodeado de extraños igualmente deslumbrados por la promesa. 7 personas, todas con ojos brillantes de ambición, pero yo veo el miedo escondido tras la máscara de confianza. Los jueces son 3 mujeres ancianas vestidas de negro, con ojos que parecen perforar el alma. Mañana comienza el primer desafío, y algo me dice que no será un juego inocente. Transmisión en vivo, día 1. El presentador, un hombre de piel pálida y voz suave como seda envenenada, explicó las reglas. Tendremos que realizar rituales basados en textos antiguos, y la audiencia votará quién debe ejecutar cada tarea. El primer desafío era invocar un espíritu protector usando velas, hierbas y palabras en una lengua muerta. Fui elegido para comenzar. Mientras recitaba los encantamientos, el aire se enfrió, y las sombras en la habitación parecieron retorcerse. Nada sucedió visiblemente, pero una participante, una mujer llamada Isabel, se negó a participar. Se la llevó la producción, y horas después, supimos que había fallecido por causas naturales. Nadie lo cuestionó, todos lo aceptaron como parte del espectáculo. Yo, sin embargo, sentí un nudo de hielo en el estómago. Foro en línea, tema, El aprendiz de brujo episodio 1. Usuario fantasma, esa muerte fue muy realista, los efectos están increíbles. Vidente Añón, cuidado, esto no es ficción. Están jugando con fuego. Siempre escéptico, claro que es falso, solo quieren visualizaciones. Diario de Lucas, 15 de octubre. 2 participantes menos en 3 días. El segundo desafío implicaba crear una poción con ingredientes que me hicieron enfermar, incluyendo restos de animales en descomposición y un líquido que olía a hierro viejo. Quien bebió la poción, un hombre llamado Daniel, comenzó a tener convulsiones violentas y murió en minutos. Las cámaras capturaron todo, y la audiencia aplaudió, comentando sobre la calidad de los efectos especiales. Vi los ojos de las brujas juezas brillar con una luz siniestra, y supe que no era una actuación. Estoy manteniendo un diario escondido, es mi único ancla a la realidad. Sueño con susurros y sombras que me observan. Transmisión en vivo, día 5. El desafío era sobrevivir una noche en un bosque que los locales llaman el bosque maldito. La audiencia votó por mí para realizar un ritual de protección en el centro de un círculo de piedras. Mientras dibujaba los símbolos en el suelo, oí voces susurrando mi nombre, y los árboles parecieron moverse. Un participante, Gabriel, desapareció durante la noche. Encontraron su ropa rasgada y su cámara destruida. La producción dijo que abandonó, pero yo sé que no es verdad. Mi corazón late acelerado, y cada respiración es un esfuerzo. El miedo se está volviendo mi compañero constante. Diario de Lucas, 20 de octubre. Solo quedamos 4. Encontré un archivo oculto en la computadora de la producción, con informes de exparticipantes que desaparecieron tras ser eliminados. Uno escribió sobre un aquelarre de brujas que usa el show para encontrar un anfitrión para una entidad cósmica. Los sacrificios alimentan el ritual final. Si esto es real,
Estoy caminando hacia mi propia destrucción. Intento planear una huida, pero las puertas están cerradas y somos vigilados constantemente. Mi única esperanza es exponer la verdad antes de que sea demasiado tarde. Escribo esto con manos trémulas, rezando para que alguien encuentre estas palabras. Ahora, tú que estás leyendo, puedes estar cómodo en tu casa, viendo todo como si fuera entretenimiento. Pero piensa bien, cada clic, cada voto, es una firma en una sentencia de muerte. ¿Crees que eres inmune, que esto es solo una historia lejana? Yo pensé lo mismo, y ahora estoy atrapado en esta pesadilla. Tu curiosidad podría ser la cuerda que ahorque a alguien inocente. No seas cómplice, no ignores las advertencias. Transmisión en vivo, día 10. El ritual final se acerca, y la audiencia está en frenesí. El desafío es invocar una entidad usando un círculo de sangre y huesos. 2 participantes fueron forzados a duelar, y uno murió con el pecho perforado. Su cuerpo fue consumido por una oscuridad que parecía viva, y las brujas sonreían, satisfechas. Yo me quedé en silencio, intentando no llamar la atención, pero sé que soy uno de los finalistas. La votación popular decidirá al ganador, y temo que sea yo. Si eso sucede, seré el anfitrión de esta abominación. Intenté advertir a la audiencia mediante señales sutiles, pero nadie se dio cuenta. Solo quieren más emoción. Diario de Lucas, 25 de octubre. Gané el reality show. Las brujas me llevaron a una cámara subterránea, donde el aire es pesado y huele a azufre. Explicaron que seré el vaso para Nyarlathotep, su dios ancestral. El ritual será a medianoche y no hay escapatoria. Encontré un momento para escribir estas líneas finales. Si este diario es encontrado, alerten al mundo. El reality show El aprendiz de brujo es real, y las brujas están usando a la audiencia como combustible para su magia. Dejen de ver, dejen de votar. El poder ilimitado es una ilusión, y el precio es la pérdida de todo lo que somos. Siento a la entidad acercándose, un peso frío en mi mente. Es el fin para mí, pero quizás no para ustedes. Aprendan de mi error. Transmisión final, fragmento recuperado. Voz de Lucas, distorsionada y superpuesta por susurros. Esto no es un juego. Ellos están aquí, y ustedes los trajeron. Cada voto, cada visualización, les dio fuerza. Ahora, él viene. Nyarlathotep vive en mí, y pronto estará libre. Su entretenimiento es nuestra condena. Recuérdenme cuando vean llegar la oscuridad. Silencio, seguido de estática. Post-scriptum. El sitio web del show fue eliminado, pero nuevos canales siguen apareciendo. Lucas fue dado por desaparecido, y su familia aún busca respuestas. Mientras tanto, en foros oscuros, la audiencia celebra la mejor temporada de todos los tiempos. ¿Y tú? ¿Qué harás la próxima vez que encuentres algo que parezca demasiado bueno para ser verdad?